다 남으게 사물로야 도마라 자시베게 에는 섬지샤르 섭지도 음 땡에 가장 자기에 난 거지 자기에 난 되는지 지 통성 아주 아고는 무시기 최소 되게 Así 공고 que primero que nada, me 리퍼블릭 만들다 gustaría 공고 darle la bienvenida a 제도야 Tashidele. 최소 준준 지요르 베게 아니 고스기 엔다리 순수에디 니만 딱 말이지 Vi esto 인디 el otro día en el internet. partners 통성 아니 더 마지 캬즈는 유니디 최소화되다 이게 진주를 지켜지 디 야보시지 가주로다 Cerca del centro de Agon Rinpoche en el país, en la República del Congo. 캬즈 최냐면시아들이 Y 충분히도 allí están escuchando la enseñanza todos los días. Vi una fotografía de esto. 유니 도나를 지기에 바바도 된 캬즈지 드라마도 야보시 송도와 기술 드라마도 배 된시 아니 벽에 더 대야 벽에 더 된시 아니 배 벽에 자타 Y 보시 estoy muy contento de que hay un pequeño centro de Dharma allí y que están practicando el Dharma. Y estoy interesado en lo que están haciendo. Y también he visto que están recitando la alabanza a las 21 taras y que lo recitan en tibetano y su pronunciación es muy buena. Cuando recitan en tibetano, lo que puedo entender perfectamente en qué parte del texto están. Muchos tibetanos están compartiendo el video de ustedes haciendo las plegarias, así que veo que han puesto mucho esfuerzo en hacer un centro de Dharma y en estudiar, así que les ofrezco mis felicitaciones y mis deseos auspiciosos el día de hoy especialmente. Y cuando Akon Rinpoche falleció, yo estaba muy triste. Cuando yo era joven, antes de ser entronado como el Karmapa, conocí a Akon Rinpoche y lo conocí de cerca cuando era pequeño. Y después de mi entronación, conocí a Akon Rinpoche, o me encontré con Akon Rinpoche algunas veces. Y Rinpoche no podía venir a India, así que después de yo ir a India no pude encontrarme con él. Tuve una reunión muy corta cuando fui a los Estados Unidos, pero no tuve tiempo de sentarme y relajarme y de estar con él. Él falleció, él falleció repentinamente y esta es una pérdida para todos nosotros. Él ayudó a mucha gente en la pobreza y con desventajas y construyó más de 300 escuelas en Tíbet. Él hizo mucho trabajo en Tíbet y es mi responsabilidad el localizar a la reencarnación de Rinpoche, al Tulku de Rinpoche, y trataré de encontrarlo lo antes posible, pero me gustaría ofrecerles mis saludos y agradecerles el trabajo que están haciendo. Gracias. Y creo que en su país la mayoría de ustedes hablan francés, ¿cierto? Así que quizá debería decir merci beaucoup, o no sé cómo decirlo, es difícil. Ahora, primero, para comenzar el día de hoy,
Pienso que debería comenzar explicando el cuarto verso de la alabanza buscó exhaustivamente. Así que el cuarto verso de la alabanza buscó exhaustivamente. De acuerdo al comentario del el quinto Shamar, de acuerdo a sus comentarios, el tema es cómo es que él no estaba apegado a esta vida. Y el verso dice así, reconoció desde lo profundo del corazón y no en meras palabras, como la opulencia y la fama de esta vida están desprovistas de sentido. Dio ejemplos sobre el hastío y la carencia de deseo vehemente y recordó su futilidad. A él le suplicó. Así que toda la felicidad, los amigos, las riquezas del samsara, de los tres reinos del samsara, sea lo que sea, no tiene significado y debemos recordar que no tiene caso desearlos, sino que deberíamos de estar satisfechos con recursos simples como comida y ropas. Así que esto tiene el mismo significado de la cuarta acción virtuosa que describí el día de ayer del otro texto. En el pasado alguien dijo, la razón por la que sufrimos en samsara es porque estamos engañados por todas las cosas buenas o agradables del samsara. Y una persona no entendió lo que el gurú decía y pensó, pero pensó que todas las cosas buenas del samsara eran malas, o todas las cosas placenteras del samsara eran malas. Ahora, esta persona tenía un amigo llamado Sibe Punsok y pensaba, a esta persona es la que me causa problemas porque él me da cosas buenas. Él es mi problema. Así que cuando acabó esta enseñanza de su maestro, se paró y decidió ir a matar a su maestro, Sipe Ponsok, que su nombre significa las cosas buenas del samsara. Y sin decirle una sola palabra a su amigo, lo golpeó. Y lo golpeó muy fuerte. Las cosas buenas del samsara, que es el nombre de esta persona, eh, pues solamente sintió que alguien llegó a darle una golpiza y no tenía la menor idea de qué estaba pasando. Entonces pensó, ¿qué pasó si yo no hice nada? Y después pensó, esta persona cometió, esta persona cometió un error. Pensó, cuando dijeron las cosas buenas del samsara, pensó que esta era una persona. Es una analogía con el nombre del amigo. Entonces creyó que las cosas buenas estaban fuera de él. Y podemos creer que esto es como un chiste o como una broma o una anécdota graciosa, pero realmente tenemos que pensar muy bien en esto. Todos los problemas que tenemos, todas las dificultades que tenemos, creemos que vienen de afuera de nosotros, buscamos afuera de nosotros. Es lo mismo como chico que buscó una persona fuera de él, una persona externa, y pensó que él, llamado a acciones o cosas buenas del samsara, es el problema. No podemos pensar que los problemas están allá afuera, tenemos que buscar dentro de nosotros, y para esto necesitamos el ojo de la sabiduría.
Normalmente cuando estamos buscando algo que está en nosotros y si buscamos algo que está en nuestra cara, si queremos ver nuestra cara, no podemos verla allá afuera, no podemos ver nuestra propia cara con nuestros propios ojos, necesitamos vernos en un espejo, necesitamos, si tenemos este ojo de la sabiduría, entonces solo así podemos ver nuestra situación, nuestros problemas. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Y ahora hemos llegado a este punto. Ayer hablamos acerca de cómo el rey Ming invitó a Mikio Dorje y le demostró gran respeto y reverencia. Y también como Mikio Dorje aceptó ir al país de Yang. Así que ya expliqué estas acciones el día de ayer. Y hoy voy a hablar acerca de cuando Mikio Dorje tenía 14 años, él recibió una carta del emperador Ming invitándolo a China. Ahora, en ese entonces, la situación, ¿cuál fue la situación en la que él fue a China? Voy a hablar de esto un poco después, pero el emperador Ming, enviando una carta a Mikio Dorje, no fue solamente algo casual o de suerte. Los emperadores Ming también enviaron decretos y ofrendas a otros karmapas anteriores al octavo karmapa. Y particularmente el quinto karmapa de Shinshekpa fue a China y conoció al emperador de Yongle de la dinastía Ming y realizó muchos milagros o acciones milagrosas allí. Que creo que para entender la situación de cómo Mikio Dorje recibió una invitación para ir a China, creo que debo describir un poco el contexto histórico. Así que creo que debería de hablar un poco acerca de los viajes a China de Deshin Shekpa, del Karmapa de Deshin Shekpa, y la relación entre otros Karmapas y los emperadores Ming. Pero primero voy a hablar acerca de la relación de Deshin Shekpa con el emperador Ming. Entonces hay mucha gente que dice que esta relación tenía era una relación política y que el nombre también tenía que ver con el rango y el título que se le daba al Karmapa, pero la manera en la que está descrito en los textos de Karma Kansan, que son auténticos, y la manera en la que los maestros del pasado piensan en esto, la apariencia externa del encuentro no es considerado tan importante. En cambio, es importante tener un profundo entendimiento de cuál es el propósito y la necesidad en términos de Dharma de esta relación. Así que voy a explicar un poco
desde esta perspectiva, en los textos Karma Kamsa. Espero que si repito esto no va a ser redundante. Así que el quinto Karmapa de Shinshekpa nació en la región de Nyamdang, en un lugar llamado Nyamdang. Ahora, ¿dónde está Nyamdang en la presente condición geográfica? Está en Nyangden, Yangden, es el condado. Y su padre, el nombre de su padre era Guru Rinchen y su madre Barasahlaki, y nació en el año de la rata de madera. No necesito dar muchos detalles de esto, pero ¿quién lo reconoció como la reencarnación del previo Karmapa Rolpe Dorje? Fue Khenchen Lodro Gyaltsen. Y su principal maestro fue el segundo Shamarkacho Wangpo. Y después con Khenchen Sonam Songpo tomó la ordenación monástica y también los votos completos. Se dice que él era uno de la reencarnación de uno de los 16 Arhats. Probablemente tomó la ordenación completa cuando él tenía 14 años. Había alrededor de 80 monjes en la asamblea cuando él tomó los votos. En la historia tibetana se dice en la historia que esta es una ordenación con la mayor cantidad de sangha y la más pura. Y Deshin Shekpa también recibió muchas enseñanzas de su Khenpo. Pero Khenchen Sonam Songpo tenía tenía mayor fe en Deshin Shekpa que cualquier otro estudiante y lo escribió alabanzas acerca de Deshin Shekpa. Y después Kashipa Rinchen lo invitó al campamento de Sangpu. Como mencioné el otro día, que era la primera Shedra. Era como, Sangpo era como el Nalanda tibetano. Y Kashipa significa las 4 palabras. Y esto quiere decir que él había pasado los exámenes en 4 temas distintos. Así que por eso es el título de Kashipa, o 4 textos. Y entonces él lo invitó de Shinshekpa al campamento, y allí el Karmapa estudió con él las escrituras a profundidad, y también de Shinshekpa siguió gurús como Bungpa Rinchen, Khenchen Gyaltsen, Khenchen Yonten Lodro, Sangye Wangchung y demás. Así que tuvo otros gurús o maestros además de Khenchen Sonam Songpo. Y cuando él tenía 21 años, el segundo emperador Ming de Yongle lo invitó a China. Y estuvo en China alrededor de 3 años. Si vemos el tiempo verdadero que estuvo allí, estuvo 2 años, pero si tomamos el tiempo en total, podemos decir que alrededor de 3 años. Ahora, Deshin Shekpa vivió hasta la edad de 32 años, murió muy joven, y sus textos en conjunto no son más que un pequeño volumen, pero los trabajos que tenemos de él están escritos de una manera muy elegante, son composiciones con un estilo muy admirable, de acuerdo a Karma Lengpa.
Y el Khenpo con el que tomó los votos le dio el nombre de Chupal Sangpo, pero el emperador Ming le dio el nombre de Rule Da Bao Phawang, que traducido en tibetano es Deshin Shekpa Rinpoche Choki Gyalpo, que en español quiere decir Tathagata, Rey Precioso del Dharma. Así que así es como se volvió conocido como Deshin Shekpa. También se puede traducir como el Rey Precioso del Dharma. Así que también se volvió muy famoso con este nombre en China. Y el año en el que falleció fue el año de 1415, en el 15º día del octavo mes lunar del año de la oveja de agua, en el palacio de Potala, en Lhasa. Pero en ese tiempo el palacio de Potala no era tan grande y tan suntuoso como lo es ahora. Era una especie de lugar de retiro y ahí fue donde él murió. Ahora, lo siguiente, las razones o el propósito del emperador de Yongle, el emperador Yongle para invitar a Deshin Shekpa, debería de mostrarles al emperador Yongle, porque estoy hablando de él todo el tiempo, entonces les voy a enseñar una imagen. Así que el emperador Yongle fue el tercer emperador de la dinastía Ming. Su nombre real era Ludi y se le llama Yongle en los antiguos manuscritos. Y la razón por la que se llama así es, no es su nombre verdadero, pero es el año en el que él ascendió al trono. Así que al lado hay una imagen más grande. Esta se pintó en sus tiempos. Y la otra es una imagen en 3D hecha actualmente, en tiempos recientes. Creo que esta hace más fácil para nosotros el ver qué tipo de persona era, así que por eso la he puesto aquí. Y la razón por la que el emperador de Ming invitó a Karmapa se describe en un manuscrito llamado Los Cuentos de los Tres Hermanos. Y lo que describe allí, lo que se describe allí, es, bueno, ayer en la noche traduje. Así que no puedo decir que está 100% correcto, porque la verdad estaba muy ocupado y anoche y esta mañana traduje este texto. Siento que mi cerebro está todavía tibio de trabajar, así que no sé si esto estará 100% correcto, pero creo que es muy similar, cercano al significado. Y dice algo así. Cuando Wen Hanti, que es el señor del reino menor, él supo que había un gurú llamado Karamapa en Utsang, que era diferente a cualquier otro. Así que en el primer año del reinado de Yongle, envió a un ministro, Gompo Sherab, con un decreto para invitarlo. Y él llegó 5 años después, en el 12º mes, y aunque el emperador vino a recibirlo y
E incluso si no se postró o se arrodilló, solamente juntó sus palmas. Se preparó un festín en el salón de audiencias de Huacay y le dio regalos de gran número, incluidos 10.000 sang de oro, 2.000 sang de plata y objetos rituales. Así que él llegó 5 años después, en el 12º mes, y llegó a Nanjing, esa era la capital, el nombre de la capital. Y el emperador llegó a verlo, pero no se postró, solamente juntó sus manos y le dio muchas ofrendas. Y le hizo preparaciones muy cuidadosas, igual a Zhongwang, y esto quiere decir los reyes de ese tiempo. Así que lo que quiere decir esto es que le dio un recibimiento igual al que le daría a los reyes de Zhongwang. Lo que podemos entender es que él escuchó de la fama del Karmapa incluso antes de volverse emperador. Y cuando ascendió al trono como emperador, él tenía una reina, Huanghu. Ella tenía mucha fe en el Dharma, así que ella lo alentó y dijo, ahora eres el emperador, deberías de invitarlo. Así que por esta razón, él envió a Gomposhera, este ministro, para invitar al Karmapa. Y también a un ministro chino, enviando un decreto en el que estaba escrito, no tengo que decir todo lo que estaba escrito, pero para explicar en resumen, este decreto está, si yo, el rey, he escuchado tu nombre anteriormente, y ahora que he ascendido al trono como emperador, me gustaría darle paz al reino. Y he pensado por largo tiempo en traer buena fortuna a todas las personas. Así que no debería ser solo a mí, sino que todo el mundo eh, debería tener buena fortuna. Así que tú y yo deberíamos de hacer esto juntos. Así que pensó que el karma traería beneficio y dijo, tú eres inseparable de las intenciones de los Budas, así que deberías de venir a China y expander las enseñanzas del Buda en China para beneficio del reino. Así que deberías de hacer tal como te lo pido. También mi padre, el emperador, y mi madre han fallecido y ha pasado mucho tiempo, así que pienso que debería de hacer algo para pagar su bondad. Y no sé, tú tienes muchos medios hábiles y eres inseparable del Buda. Así que me gustaría invitarte para hacer un ritual que beneficie a los fallecidos, así como los rituales de purificación que hacemos normalmente. Así que, por favor, ven a hacer estos rituales. Así que cuando esta carta llegó, Yashin Shekpa aceptó ir a China y gradualmente, eh, eventualmente llegó a China. Y voy a describir después los eventos, cómo pasó esto, cómo él fue a China.
Hay, hay mucho en la historia china acerca del encuentro, más de 2000 palabras en o escritos en la historia y parece que esto es lo más que se ha escrito en los archivos históricos chinos sobre cualquier Karmapa. Tene dawa chungi be kablia ane yana gi gesa lea an tiji jiba pya yim kab di gesa karasa gesa En resumen, en el año del cerdo, en 1507, en el cuarto día del primer mes del calendario tibetano o en el chino, en el 12º mes, fue a la capital, en Nanjing. En ese entonces Nanjing era la capital, ahora es Beijing. Así que al principio, en la dinastía Ming, primero era Nanjing la capital y después Beijing. Así que en ese entonces Deshin Shekpa fue a Nanjing. Así que esta situación en la que Deshin Shekpa llegó a Nanjing inspiró a mucha gente. Así que todos jóvenes, viejos, hombres y mujeres fueron a verlo. Fue como un gran festival y se hizo una procesión muy elaborada para recibirlo, incluyendo la princesa, los hijos del rey y muchos grandes personajes. Y no solo esto, también había panditas o monjes chinos, más de 10.000 monjes chinos, elefantes usando todo tipo de joyas. Esto está en los archivos históricos, en cómo recibieron a Deshin Shekpa. Ahora, la reunión entre Deshin Shekpa y el emperador Yongleng, en ese entonces, Deshin Shekpa solo tenía 22 o 23 años, así que él era muy joven, era un lama tibetano muy joven, y el emperador Yongleng ya tenía 47 años. Y en términos políticos, tenía gran experiencia política y así es como se volvió el emperador. Y el otro, pues era solo este joven lama que solo tenía 23 años, mientras que el emperador era era una persona muy experimentada. Y si hablamos en otros términos, uno era un líder político y el otro un líder religioso. Así que en el tiempo de la dinastía mongola, em, el budismo se expandió en China, pero sobre todo en las áreas de Mongolia. Y antes la cultura Mongolia no tenía un sistema de escritura, así que también se desarrolló el sistema de escritura. Es que el sistema coreano de escritura, de hecho, utiliza se utilizó como base del sistema de escritura coreano el sistema de escritura antiguo mongol. Y de hecho hay muchas conexiones con la cultura tibetana. Ahora, cuando Deshin Shekpa fue a China, fue un tiempo en el que la dinastía Ming em, eh, gobernaba sobre la gente Han, la gente... así que hay una conexión muy importante, porque incluso 200 años después de que Deshin Shekpa fuera a China, hay un peregrino chino llamado
Huishanku, me parece. Y él es alguien que de hecho se menciona en todos los textos de historia china, es muy famoso. Él fue a la región de Yang y cuando llegó cerca de la región de Yang, él lo que pensó fue, este es el camino que siguió el precioso rey del Dharma, ¿no es así? Y la razón de haber dicho esto es porque Deshin Shekpa fue a ver al emperador de Ming y mucha gente sabía de esto, mucha gente educada conocía esta historia, así que podemos inferir esto. Y ahora cuando Deshin Shekpa y el emperador se conocieron por primera vez, se encontraron por primera vez, ¿cuáles fueron los signos importantes que sucedieron? Esto no está en la historia escrita, pero en las historias de tradición oral y en las historias se dice, el Karmapa tiene clarividencia, así que probablemente vendrá preparado. Así que el emperador chino tenía un abrigo que él escondió, una capa que él escondió, y el Karma tomó una capa y se la ofreció al emperador. Gyana gebu dene kamaba ji suga rodu saneda kamaba pe du san ta gyana gebu sumal peber ba sumal pe du san sumal ja yo ma de che lönchen de ge kanggo che ba de ge lu yin bi na gyana ge ji lu yin na se ba yong. Ahora, durante este tiempo, cuando el emperador chino fue a recibir al Karmapa, el Karmapa también quería recibirlo. Así que los ministros trataron de pararlo diciendo, los Karmapas no deberían de ir a recibir personas. En el sexto mes, cuando perdón, que el emperador no debería de ir a encontrar al Karmapa. Entonces se dice en la historia que cuando venía el Karmapa, se dice que el emperador no debería de ir a encontrarse con el precioso rey del Dharma. Y le dijeron, si vas a encontrarte con él y darle la bienvenida, esto romperá todos los protocolos de respeto. Y luego él Treasury Minister Benjor Lönchen degi ene be nenden chimbu gona zan pepju yo mara cheche ene konle ya shuwa tempres to kar la bresana disu tamin disu so tane be jigar lungba kugyo ne yon degi mi disu da ko yesal yon disan koso be hale hansan len war staring bune tesul ya ene gebu da lumbugi gebu da bangi ene kushep chedan digi ton rogore ma do jigi ene
자다 디 고마 고라 마페네 수가 침비미나 니데 나는 귀접 첨부 나가 이미나 아니 고메 월 된게 미지스게 텔라 하고 제샤르스 드네 뉴스다는 귀접 자는 명게 차로르스다니 드네 지지 아슈디사네 고마 도즈 공부를 처음으로 아니 교랑기 Así 하이 que si el emperador va a mostrarle respeto al Karmapa, las personas que están por debajo del emperador, ¿cómo podrán mostrar respeto? Así que 따지당 앞에 룸부 염중지래 이나야 얘기 때 권해의 괜찮은 탐색인 걸래야 dengue con ello que tendeci teniendo lumba cuyo me dice ta shema go teniendo sana ta nie ko le cha se bi na nga yana como chimbi lumbu ji de de shamden chasare teniendo san así que el ministro dijo, debe de postrarse ante él. Pero mi rango es que yo estoy por encima de todos los reyes menores. Así que si alguien viene de un lugar muy remoto, entonces olvídenlo, si yo me postro ante él, entonces será será degradante para mí como ministro. Así que sí, aunque me cueste la vida, no me puedo postrar, no puedo ser como tú me dices. Así que en ese tiempo el emperador se rió de él. Esta es una manera muy retrógrada de pensar, eso es lo que pensó. El rey lo trató con gran respeto, así que la historia, esta historia nos enseña es que incluso los ministros se molestaron por tanto respeto que él mostró al Karmapa. Así que los visitó durante el Año Nuevo tibetano. Así que este es el Año Nuevo tibetano en el 12º mes. Así que hay una gran y elaborada celebración, ceremonia de Año Nuevo, y en particular le mostró gran respeto a Deshin Shekpa y lo sentaron en la primera fila. Así que en Tibet decimos que la parte si te sientas en el lado derecho y el frente es el mejor asiento donde se puede sentar a los invitados. Pero en China no solamente ordenó que Deshin Shekpa no tendría que postrarse, sino que tampoco los grandes lamas en su séquito tendrían que postrarse. Así que en el segundo mes, siguiendo las órdenes del rey, la razón principal por la que el emperador invitó a Deshin Shekpa es porque su padre y su madre habían fallecido. Así que para pagar su bondad, en ese tiempo, cuando establecieron la dinastía Ming, mucha gente había sido asesinada en las guerras. Así que querían purificar todos los oscurecimientos de los ya fallecidos. Así que fueron al templo de Lingu. Así que para sus padres, para los soldados que habían muerto en la guerra, y para todas las personas también vivas, el Karmapa hizo un mandala y otros dividieron la sangre en 12 grupos para hacer los rituales. Y también 20.000 monjes chinos. En resumen, fue una ceremonia muy elaborada. Y el emperador
en persona fue e hizo las ofrendas para los 12 diferentes mandalas. Y tal como hoy en día ofrecemos katas, él ofreció bufandas de seda para todos ellos y a los mandalas. Y hasta del quinto día del 12º mes hasta y por muchos días, cada día los emperadores fueron a recibir empoderamientos y los otros lamas también. eh, Hicieron los rituales de purificación. Ahora me gustaría mostrarles el templo de Lingu. Este es el templo de Lingu, descrito en los viejos textos. Aquí es donde residió Deshin Shekpa cuando él le ofrecieron esta es la Gompa de Lingu. Y también hay algunos monasterios del Karmapa en la montaña de Wudong. Y también algunos monasterios Karmakagyu en la región de Mongolia. Y todos estos aún se mantienen y los en ese entonces los miembros del Gran Campamento escribieron en los documentos históricos del tiempo en el que él pasó allí. Y en estos tiempos solo podemos ver lo externo, lo que sucedió de manera externa. Ahora no hay nada de los objetos sagrados dentro, pero es una especie de museo. Este es el lugar en donde Deshin Shekpa realizó todos los grandes rituales. Ahora, algo más que me gustaría mostrarles es este texto llamado el maravilloso decreto, que este dibujo lo que muestra es, describe muchos eventos maravillosos que sucedieron cuando el Karmapa Deshin Shekpa fue a Nanjing. Así que en esos tiempos no se podía hacer videos o fotografías o nada parecido, así que la gente para que la gente de las siguientes generaciones pudiera conocer acerca del momento en el que Deshin Shekpa visitó, hicieron estos dibujos. Así que escribieron todos los eventos que ocurrieron. 다 될라서 파지 이리 어두지 날 지샤래 이내야다 아주 제마 수 양가르디 교수치 주산에 다 이리 신다도 tingente mayor parece azu loashing Es que en la pintura se describen en tibetano, en chino, en mongol. Después, cuando se estaba haciendo, hicimos una copia de esto, no encontramos a nadie que pudiera leer los distintos escrituras. Hay otras escrituras en las que se describe. Mi maestro de chino copió el chino y yo el tibetano. Y
Esta pintura es alrededor de 50 metros tiene alrededor de 50 metros de largo. Y es una pintura de lo que pasó en todos esos, los eventos que ocurrieron cada uno de estos días. Es una especie de diario. Así que en ese entonces se le dio el título al Karmapa de el maestro de todas las enseñanzas del Buda en la tierra, de el que tiene excelente sabiduría, que ha llegado a la iluminación y es el victorioso de las 10 direcciones y las acciones perfectas. Ahora, estos objetos están en un museo tibetano son sellos, estos sellos se describen en la historia tibetana y en la China. Que dice es que cuando el precioso rey del Dharma llegó a la capital, está hecho de un material muy precioso y se lo daré al rey. Creo que el significado de este texto es que en ese tiempo el Karmapa de Shinshekpa había ido a China y el rey tenía pedazo precioso de jade y había un ministro de tesoro en ese tiempo. Y él enseñó al emperador este pedazo de jade. Principalmente en ese entonces hacían los sellos de oro o de plata. No hay tradición de dar sellos de joyas o de piedras preciosas, puesto que eran de mayor rango que el de oro y de plata. Así que si él ofrecía un sello de jade, toda la gente de las regiones remotas vendrían tal como Deshin Shekpa y dirían, no nos estás tratando tan bien como has tratado a Deshin Shekpa y quizá habría problemas para el emperador chino. Así que muchos ministros le dijeron al emperador, no debemos decirte todos los problemas que va a causar si le das ese tipo de sello al Karmapa, puesto que estos emperadores utilizan los sellos hechos de jade. Así que todos los sellos que se pasan en la dinastía se consideran muy importantes y todos estos están hechos de piedras preciosas, no de oro. Así que nosotros los tibetanos pensamos que el oro y la plata los consideramos como lo más valioso, lo consideramos como de un rango más alto, pero en la historia china se describe como muy precioso. Y en ese tiempo el ministro dijo, mm, aunque el ministro le dijo que no diera este sello, eventualmente él se lo ofreció a Deshin Shekpa, puesto que tenemos el recuento histórico. Situ Rinpoche, uno de los nombres dados a Situ Rinpoche es Khenten, Pai Situ Rinpoche, ¿cierto? Así que Khenten viene de Quentin en chino, y la razón es que el emperador Yongle le dio ese nombre, Quentin Woshe. Y como mencioné antes, en ese tiempo ocurrieron muchos eventos
milagrosos. Y yo me preguntaba acerca de esto. Pues estas solo visiones que tuvo el emperador chino, o mucha gente vio esto, es algo que mucha gente vio, o solamente el emperador. Así que me preguntaba si esto sería real, pero después cuando revisas textos de la historia china, encontramos que los eventos milagrosos fueron vistos por mucha gente, y no solo esto, mucha gente dice, esta gente que viene del oeste crea ilusiones, hace juegos de trucos o ilusiones. Pero bueno, si dicen que fue una ilusión, quiere decir que vieron algo. Así que creo que mucha gente lo vio. Y esto se describe en muchos textos históricos chinos. Se describe en uno de estos textos en el segundo mes, cuando el Karmapa vino siguiendo el decreto del emperador, realizó ritos y ocurrieron muchos milagros. Había lluvia de flores y nubes. Y había luces en el cielo. 동말래야 배 다네 배 뜻이 됨지기 가르쳐 뜻이 됨지슈 대삼도 마스 급디주 산에 아니다 녀아 튕기 좀 튕기 진짜 이런 가시기 아니 구매기 시슈 주발을 때는 뜻이 이 참아 샤라서 진짜 녀아 잠니 퓨 아니 디기 녀아의 치수 아니 고주기 缺一样什么的，缺的特别个样了，学些，那后面破张拿了来，当然给露水冲不来是，这里不来。大家他提了说话，各地就民个陆语忙不拿了来，各地就三大家他就我才会给大的他们忙不冲不的，谁不是不知道？哪怕都各地了呀，南京了那边个朝鲜给个个泡娘，按照新鲜说。朝鲜说的，刚才听上过了呀，对吧？各地就是呢，朝鲜说的，过了个结合个泡娘。Se escribieron muchos textos elogiando a la llegada del Karmapa a China, poemas de alabanzas y las historias principales muy claramente hablan acerca de los signos auspiciosos y los eventos milagrosos que ocurrieron. Un enviado de la región de Laoshen llamado Anu Singh, y él llegó a Nanjing en ese momento. En ese tiempo estaba bajo el control de la dinastía Ming. Así que enviaron a esta persona para describir qué había ocurrido en Nanjing. Y después lo enviaron de regreso a su región. Así que esta era su responsabilidad, el
escribir todo lo que había sucedido allí. ene nupsho ne jana phe de jana nupsho le yor cha nupsho ne ene chabaji lo ni ju le de nge ji le sens en de la be kugur shi bu je ne be de kuje shi bu na be de chi dos 상기 선보는 지레스 dos 상기 선보 다가르치 상기 두바 사도 상기 선보레스 dos 상기 선보레스 도디나 코고 룽아가 주주 미즈 라바 암절 고두사나다 미페바도 개바시다게 민도스 상기 선보도 인사만 동도를 지르바다 Así que el emperador tenía gran fe en el budismo y le llamaban el oeste a Tíbet, puesto que el Tíbet estaba al oeste de China. Y decían, él es el Buda viviente o la emanación del Buda. Y decían, él parece un Buda viviente, pero si realmente lo ves, no hay una diferencia entre el Buda y una persona viviente. Probablemente no es el Buda viviente, mucha gente decía. Sin embargo, en la noche, rayos de luz surgen de su cuerpo, tal como una lámpara. Dijo, no hay una diferencia, pero esto ha engañado a todo el mundo. Así que él no escribió buenas cosas acerca de él, escribió cosas negativas. 까무 디진시바 안에 비 가사디 난진리아 폐체 안에 고모 용러기 얍다 용다 다나시 안에 갑디두스탄의 민 계급 주베 갑리아 유르 시베 그 멍미당 안 다나시지 다 나오기 소머베 신부 탐지에게 셰도 안에 디종의 차와참모 또 소이브레 차와참모 소제 디 갑리아지 탐지에게 배 튜낭래야 참에게 통주를 기회봐 진짜게 당 원사가 제바 Así que realizaron los rituales para el padre y la madre del emperador y los soldados que murieron en la guerra en el momento de la dinastía Ming y para todos aquellos que fallecieron. Así que hicieron el ritual en ese momento y de la misma manera todos vieron muchas acciones milagrosas. Así que después de esto, el emperador tuvo incluso más fe de la que ya tenía en Deshin Shekpa y lo respetó aún más. Así que el emperador Yongle hay 21 cartas distintas del emperador a Deshin Shekpa que podemos leer. Y cuando las leemos, podemos entender cuán profunda era la conexión entre el emperador Yongle y Deshin Shekpa y cuán profunda era la conexión de guru y estudiante para hablar en términos de Dharma. Y después en el 13º mes
perdón, en el terceavo día del tercer mes, Deshin Shekpa fue a la montaña de Wutang y en ese tiempo había muchas distracciones y Nanjing era un lugar muy bullicioso, así que él fue a la montaña de Wutang y mientras estaba allí, en el 17 día del octavo mes, fue el cumpleaños del emperador y Deshin Shekpa mandó a uno de sus estudiantes para llevar reliquias del Buda y de los Arhats al emperador. Y en ese entonces, cuando envió la ofrenda al emperador, había una carta escrita por el emperador describiendo la sombra del monasterio de Shillong. Y dice allí que durante su cumpleaños recordó a Deshin Shekpa y recordó las ceremonias que había realizado en en el monasterio de Lingo, y fue allí. Así que si leo el documento que escribió el emperador en el quinceavo día del cuarto mes, eh, fue al templo de Lingu. Y hago la aspiración de que tú, Deshin Shekpa, todo sea auspicioso y todo lo bueno te suceda. Y si mi intención es inmaculada. Y la estatua tenía una sombra. La estupa, de hecho, solamente tiene una sombra, ¿cierto? Pero la estupa solo tiene una sombra. 지브레사 디기 이세진날 도스케요. 다가나 신기 다다 야나기 데누스 다 야나기 가댕게 트레야 계신 담바는 남타라 카고마세셔. 不需高声转噻. 디나로래 이미냐. 아니 Pero puesto que su habla era pura, entonces una segunda sombra apareció en la estupa. Hay un comentario a las historias de vida de los grandes maestros que describe la situación en este tiempo. Les voy a leer esto. Un momento, por favor. ¿Qué es lo que dice aquí? Es que el Karmapa estaba buscando soledad. Dice, el lama buscaba la soledad y no quería distracciones. Se refiere a Deshin Shekpa. Y pidió permiso para quedarse al emperador para quedarse en la montaña de Wutai. Y el emperador le pidió que se quedara en Nanjing. Quería invitarlo a que se quedara en Nanjing. Entonces, pero el emperador vio que él insistía en ir a la montaña, así que le envió a un séquito para acompañarlo al templo de Shantung, allí donde las reliquias del Buda estaban en la estupa. Así que este es el monasterio de Shantung. Fue ofrecido a Karmapa para ser el lugar donde residiera.
Después, cuando el Karmapa y el emperador fueron a este monasterio o templo para hacer estos rituales, fue cuando ocurrieron todos los hechos milagrosos y fue cuando el emperador pensó en todas las increíbles actividades del Karmapa y siempre recordó al Karmapa de esta manera. Así que una vez más fue al monasterio de Lingun y rezó e incluso aún más signos auspiciosos de los que había visto antes aparecieron. Así que lo que esto muestra, en resumen, es que el emperador tenía muy grandes deseos y aspiraciones, pensaba en su país de tan buena manera como en el Karmapa. Y creo que esto lo muestra. Y hay algo que quisiera mostrarles también. Este es el monasterio de Shengtong y el monasterio de Taiyong en la montaña de Wutai. Y esta montaña se considera como un lugar importante en la montaña de Wutai. Y lo que ven ahí principalmente es el monasterio de Shentong, que significa el monasterio que muestra los milagros. Y la razón por la que se llama así es porque en el tiempo en el que Deshin Shekpa estuvo allí fue cuando eh, realizó todos estos milagros. Así que es por esto que el nombre recibió este nombre, el monasterio. En el pasado, cuando los Karmapas iban a... En el pasado, este monasterio se ofreció a Deshin Shekpa y después, en el tiempo del séptimo Karmapa Chodragyatso, hubo mucha discusión acerca de el monasterio de la montaña de Wutai. Así que esto fue en el cuarto mes y después en el quinto mes, el día 18 fue el eh, cumpleaños del Karmapa y el emperador escribió un verso diciendo, cuando Deshin Shekpa llegó al mundo, llenó el mundo como, como la luz del sol. Y escribió esta alabanza para él y se considera muy importante. Y todos los fenómenos están compuestos. eh, en- la primera persona eh, que decidió, que le pidió al emperador que lo invitara fue la reina. Y la reina amaba profundamente al emperador. Y el mensaje, y, y entonces el emperador envió un mensaje a Deshin Shekpa pidiéndole que hiciera los rituales funerarios cuando murió la reina. Y también juró decir que no se casaría de nuevo con una nueva reina. Y esta reina tenía gran fe en el Dharma. Y también ella tuvo un sueño en el que vio a Avalokiteshvara. Y Avalokiteshvara estaba escribiendo un sutra y cuando ella despertó, recordó muy claramente esto y lo escribió. Y después ella lo enseñó a Deshin Shekpa para ver si esto era auténtico o no. Y cuando Deshin Shekpa lo vio, dijo, esto está muy bien. Así que como memorial para la reina, el emperador
imprimió muchas copias de el sutra en el que la reina había leído en su sueño y que Avalokiteshvara había escrito en su sueño. El rey tenía una copia de el Kangyur que había, el rey tenía una copia del Kangyur que había llevado a China. Este es el Yongle, se llama el Yongle Kangyur o los trabajos reunidos de, las palabras reunidas del Buda de Yongle. Ahora, los escritos en madera ya no están allí, pero algunas partes del texto todavía están en Tíbet. Así que este Kangyur de Yongle se imprimió en el tiempo del emperador Yongle como resultado de este encuentro de Shinshekpa y del emperador. Este fue se dice que fue la primera impresión del Kangyur tibetano. Se mencionó esto hubo muchas conversaciones entre el emperador y de Shinshekpa. Ahora el emperador, su intención era, en el tiempo del monasterio de Yunlin, había muchos monjes jóvenes que iban a Tibet. Y cuando los mongoles tomaron el Tibet por fuerza, hubo una alianza entre los mongoles y el linaje Sakya, tenían el mismo linaje, y el emperador pensó que así debería de ser lo mismo con China, pero pero Deshin Shekpa dijo, debemos de practicar el Dharma de acuerdo al Dharma. Y se sintió incómodo cuando el emperador pensó en declarar la guerra, pero al final el emperador, la opinión del emperador era que en Tibet hay probablemente muchos linajes del Dharma, hay demasiados, y porque hay tantos linajes, no se van a llevar bien y entonces habrá conflicto. Y así que por lo tanto, si yo, si yo mando un ejército, esto no te gustará, ¿cierto? Así que debemos de hacer algo. Así que de hecho hice estas ofrendas y también hay un mandala, hay una pagoda dorada y este techo que tiene forma de pagoda se hizo en piezas pequeñas, así que debemos de llevarlas a Tibet y los llevaremos a caballo y algunos soldados escoltándolos. Así que tenemos que mandar un ejército junto con esto para cuidarlo. Y cada persona tenía un pedazo del techo de pagoda y lo llevaría consigo. Y una vez que llegaron allí, una vez que lleguen allí, podrán ayudarte. Y si hay demasiados linajes, tendrán conflictos. Así que si hacen de todos los linajes uno solo, Tíbet es una región muy grande, así que debemos de hacer dos sedes principales, una en el este de Tíbet, en Rabgang, y toda la gente de Utsang puede tener la sede en Lhasa y pueden tener un gran festival cada año y allí pueden juntarse todos. Así que él le dio esta idea a Deshin Shekpa, el emperador Deshin Shekpa, y entonces Deshin Shekpa dijo, eso no va a funcionar. Y la razón es que
un solo linaje no va a poder adiestrar a todos los seres sintientes. Todas las personas tienen diferentes capacidades e intereses, así que debemos de tener diferentes linajes del Dharma. Y esto ocurre por la gran compasión del Buda. Y si practican cada quien sus propios linajes de manera adecuada, esto es bueno. Así que no hay razón para hacer esto que tú dices. No hay ninguna razón para hacer a todas las personas del mismo linaje. Y cuando Deshin Shekpa regresó a Tibet, en ese momento, Papa Gyaltsen y otros grandes gurus eh, dijo, manda regalos para todos ellos, no solamente a los grandes lamas con títulos, sino a todos los lamas. Así que Deshin Shekpa le llevó todos estos a gente de Tibet, de todas las personas de altos y bajos rangos, en nombre del emperador. Y después de que Deshin Shekpa llegó a Tibet, el emperador Ming enviaba ofrendas cada año. Ahora, una vez, así que el emperador Ming le mandaba ofrendas cada año. Y un día, cuando llegó las ofrendas del emperador, llegó al lugar de Drikung y no se dieron cuenta de que el emperador em, iba a atacar. Entonces se dieron cuenta de que el ejército chino estaba a punto de atacar. Y en ese tiempo había un estudiante, Jetson Kappa, Wanjo Gyaltsab, y en ese tiempo fue a Deshin Shekpa y le ofreció tres cartas distintas y le dijo, no podemos hacer nada, si tú no arreglas este problema, no podremos hacer nada, así que por favor ayúdanos. Le dio, tres veces le dio cartas pidiéndole esto y así cuando los chinos estaban a punto de invadir Deshin Shekpa, le pidió al emperador y le dijo, por favor, no hay necesidad de hacer esto, no lo hagas. Y Deshin Shekpa tenía gran amor y compasión en su corazón y no le gustaba tener fama y poder. Y esto no es algo que solamente los Kagyupas decimos, también está en los escritos, en los textos antiguos chinos. Por ejemplo, está el suplemento de las vidas de los maestros y allí dice que al principio el Karmapa vivía en el Tíbet central y tenía gran fe en el Dharma y que se le conocía en toda la tierra y demás, pero no le gustaba utilizar el poder para tener su poder para tener poder político o obtener fama y recursos, no tenía esta intención. Su intención era de traer felicidad y paz a todos. Y por esta razón, y es así que el Karmapa tenía esta intención. No me pueden ver, pueden escuchar mi voz, pero no pueden ver mi rostro. Así que es como se dice, como dice en la plegaria de Sukhavati, ¿cierto? La batería de mi cámara se terminó, así que no pueden ver mi rostro y solo me pueden escuchar, así que será mejor que lo dejemos aquí el día de hoy.
no es muy bueno si solamente pueden escuchar mi voz. Así que será mejor dejarlo aquí por hoy.